Hola a todos, hoy es 3 de marzo, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. En general, en las líneas del frente no ha habido mucho movimiento. Podríamos estar viendo en estos momentos para ambos bandos un proceso de reorganización principalmente, y es mucho más conocido para todos nosotros cómo se está reorganizando el bando ucraniano. He vuelto finalmente a mi lugar de residencia. Tenemos nuevamente la cámara. Gracias a todos por el apoyo durante esta semana. Todavía no he podido solucionar por completo los trámites, pero pronto voy a tener que volver a viajar y tendremos un poco más noticias al respecto de esta situación también. Nos vamos directamente hacia Inglaterra. En este caso, los líderes más importantes de la Unión Europea se han reunido con Zelensky y con el presidente del Reino Unido, Keir Starmer. Ellos han declarado muchísimas cosas importantes. Por ejemplo, el presidente de Inglaterra afirma que está dispuesto a enviar sus tropas y sus aviones para proteger el territorio ucraniano como parte de garantías de seguridad. Se han acordado inversiones muy importantes en cuanto a el dinero que se le va a enviar a Ucrania de parte de todas estas personas, y tal cual como lo estableció en su plan de acción el ministro de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, Europa está tomando por completo la responsabilidad de mantener a Ucrania a flote y enfrentada directamente con Rusia. Hay información muy importante, por ejemplo, del canciller alemán Olaf Scholz. Él dice que los puntos de vista de Rusia, evidentemente sus exigencias en unas posibles negociaciones, son completamente inaceptables y no se puede permitir que Rusia cree un gobierno favorable a sus intereses dentro del territorio ucraniano, que es básicamente una propuesta del Estado ruso, como lo hemos estado comentando. Estados Unidos se ha desligado completamente de la guerra de Ucrania, al menos en lo que públicamente compete. La Unión Europea ahora está haciendo inversiones mucho mayores. Todos los más importantes aliados ucranianos lo están haciendo, pero esto no es una acción motivada por el humanismo y por la repentina lucidez de los Estados Unidos al respecto del proyecto Ucrania. Por ejemplo, Trump, que tanto afirma que su máximo interés es proteger la vida de las personas que se están muriendo, que él necesita que esta guerra termine porque se están muriendo miles de personas diariamente. Esta misma administración de los Estados Unidos ha aprobado una inmensa cantidad de armas y de nuevas bombas para el Estado de Israel. Desde el 16 de febrero tenemos la llegada de más cargamentos de bombas pesadas de los Estados Unidos para apoyar su base en Medio Oriente denominada Israel. Y ayer justamente el pacifista Marco Rubio, quien está criticando constantemente a Zelensky, diciendo que él no está preparado para la paz, que solo cuando esté preparado para la paz, extrañamente tiene que ir a firmar ninguna paz, sino un acuerdo de tierras raras, un acuerdo económico. Es evidentemente un chantaje de los Estados Unidos al Estado ucraniano. Justamente ayer se ordenó la entrega de 4.000 millones de dólares de asistencia militar para Israel, y también esta persona dice que hay que agilizar la entrega de toda la ayuda militar a Israel. En cuanto a Israel, tenemos información importante porque Israel solo puede existir con el apoyo y el beneplácito de Rusia. Esta es la única razón. Hay miles y miles de personas, miles de ciudadanos israelitas, miles de invasores israelitas que surgen del Estado ruso, y la complicidad entre el Estado genocida de Israel y el Estado burgués ruso es de hace muchísimo tiempo. Ha sido publicada información oficial de que Vladimir Putin ha invitado directamente a Netanyahu, este asesino criminal sádico, a el desfile de la victoria el 9 de mayo, algo que empezó siendo como un rumor, ya está completamente confirmado, para que muchas personas que ven lamentablemente a Rusia como una defensora del bien en la tierra, es completamente lo contrario.
De hecho, esta postura que en general manejan los latinoamericanos al respecto de lo que es Rusia y sus intereses se debe precisamente al trabajo que ha sido efectivo de parte de sus medios aliados como lo son RT. Hace poco veía incluso en estos mismos medios cómo trataban de enaltecer muy tímidamente la figura de Stalin, cómo ellos entienden que la población latinoamericana bastante confundida sigue asociando el Estado ruso con la Unión Soviética. Ellos aprovechan esta situación para hacer eco de este tipo de noticias, de este tipo de propaganda, y es por eso que en gran medida estos medios que se nos presentaron en algún momento como alternativos han realizado su trabajo al establecer en la mentalidad de las personas en general en Latinoamérica que Rusia es un estado amigo de los intereses de la gente, lo que no es así. Por ejemplo, en Alemania, los medios aliados al Estado ruso promocionan los partidos de ultraderecha como los que ganaron en las últimas elecciones. Los mismos medios RT Alemania tiene un tinte y tiene una promoción constante de todos los partidos de derecha, y en cambio en Latinoamérica la estrategia comunicativa es distinta y RT Latinoamérica siempre está tratando de acercar a la postura rusa a todas estas corrientes de izquierda, podríamos decir. En términos generales, la situación continúa tal cual como la habíamos dejado después de la reunión entre Trump y Zelensky. Europa cada vez más se está responsabilizando, se está dando cuenta de su papel definitivo, de su papel predominante en lo que es el proyecto Ucrania. Los Estados Unidos se va a concentrar en su nuevo proyecto de nación, de tratar de volverse a establecer como la gran potencia mundial, tal cual como ellos lo han establecido en sus planes estratégicos a largo plazo, que vienen también desarrollados con la nueva administración de Trump. Ucrania va a recibir nuevos misiles que antes no había recibido. Son misiles de no muy largo alcance, aproximadamente 6 kilómetros, pero podríamos decir que son misiles multipropósito. Esta es parte de la ayuda que está ahora enviando el Reino Unido, y podemos esperar también de parte de Alemania, de parte de España, Italia, Francia, básicamente todos los países de la Unión Europea, una intensificación de sus armamentos en el territorio ucraniano. Rusia, por su parte, a pesar de que está acercándose constantemente a los Estados Unidos con sus declaraciones, con sus equipos de negociadores, ha lanzado un satélite militar. Esto va a ser muy importante para continuar con las operaciones de reconocimiento dentro del territorio ucraniano y probablemente también dentro de todo lo que es la Unión Europea. Más medios, renovar completamente la tecnología al respecto de la vigilancia y la información, que es, por así decirlo, el 50 al 60% de ganar una guerra es saber dónde está el enemigo, qué tiene y dónde están ubicadas evidentemente sus armas, sus puntos de concentración. El Estado ruso sigue invirtiendo fuertemente en lo que es la operación militar especial. También hemos recibido información acerca de la ampliación de la producción de los drones Gerán del Estado ruso en los últimos meses. La guerra continúa a pesar de las palabras altisonantes de Donald Trump al respecto de sus propuestas de acabar la guerra en 24 horas, luego en un mes, en una semana, luego decir que si fuera por él la guerra no hubiera empezado, pero cuando él estuvo en su primer mandato envió armas constantemente a Ucrania, reconocido completamente por él mismo en la última reunión con Zelensky. Vamos directamente al campo de batalla en la región de Kursk. Tenemos, como vemos, mucha información, pero en cuanto a cambios, lo más importante sería el establecimiento del ejército ruso en Zhurovka. Las fuentes prorrusas ya reconocen un avance significativo donde los rusos habrían tomado por completo. Como vemos, es una muy pequeña villa y se han publicado imágenes de ataques de drones del ejército ucraniano en contra de los movimientos y las posiciones del ejército ruso ya establecidas en el terreno.
distintos objetivos que los ucranianos estuvieron atacando con drones Baba Yaga, con drones suicidas FPV, donde se logra identificar al ejército ruso efectivamente al otro lado de la frontera. Esto es una nueva preocupación para los ucranianos. A medida de que el ejército ruso continúa avanzando dentro de la región de Sumy, tenemos también mucha información sobre la vía Yanukovka-Sudzha, que está completamente cortada por los drones del ejército ruso. 4 minutos de un compilado de ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, también un poco de propaganda. Movimientos más puntualmente del ejército ucraniano por toda esta vía, distintos tipos de vehículos impactados por los operadores de drones comunes, y también tenemos operadores de drones con fibra óptica en estas imágenes. La visión térmica, que es habitual para algunas de las tareas de los operadores de drones. Mucho fuego del ejército ruso interviniendo completamente esta región, que ya trajo sus primeros resultados. Recordemos, en la región norte, veamos esta escena, es bastante significativa. Muchísimos vehículos al lado y lado de la carretera impactados, y más impactos. Fuerte ataque del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Un Bradley, vehículos ligeros, BTRs, vehículos blindados de transporte de infantería, los pickups, las camionetas ucranianas tratando de superar todo esto que se está volviendo una carrera de obstáculos, y evidentemente la carretera de la muerte para los ucranianos. Muchísimos más impactos tenemos en este compilado, que han sido principalmente ubicados en estos 3 puntos que estamos viendo en estos momentos en la pantalla. Este enfoque, este bloqueo que el ejército ruso está ejecutando sobre la vía Yanukovka-Sudzha ya trajo sus resultados. Cayó Pogrebki, cayó Orlovka, Marievka, Novaya Sarochina. Hoy tenemos geolocalizaciones de este punto en la cercanía de Novaya Sarochina, donde el ejército ruso ha estado realizando sus tareas de limpieza sobre todo este territorio. Completamente geolocalizada esta ubicación. Efectivamente, el ejército ruso está en estos puntos. También tenemos ataques de artillería y ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. Veamos drones guiados con fibra óptica impactando sistemas de artillería del ejército ucraniano. Paladin. Estamos hablando de este vehículo. Este es el sistema de artillería Paladin M109. ¿De producción de qué país? Exactamente, de los Estados Unidos. Como lo han afirmado los mismos gringos, Ucrania todavía tiene muchísimas de sus armas, todavía hay unos contratos que no se han terminado, y que a pesar de tener toda la potestad para terminarlos, los Estados Unidos no lo está haciendo. Y por otra parte tenemos también toda su propaganda al respecto de la paz. Tenemos geolocalizaciones muy importantes en Makhnovka, que dieron como resultado esta pequeña actualización en nuestro mapa de referencia. Veamos, es una actualización un poco contradictoria, pero es la política de los mapeadores de Military Summary Channel. Serían ataques del ejército ucraniano sobre posiciones del ejército ruso, que muy probablemente signifiquen una verdadera captura del ejército ruso en esta dirección. Estos son los soldados del ejército ruso, y un poco más adelante vamos a ver el impacto sobre estas posiciones. Control terrestre del ejército ruso, mientras que los ucranianos atacan con drones. Muy probablemente la situación en la realidad en el campo de batalla sea completamente distinta. Tal vez los rusos tengan aproximadamente este control. Es simplemente una especulación. Lo importante es que se empiezan a recibir informaciones al respecto de la presencia del ejército ruso en este punto, y según los mapeadores de Military Summary Channel, si se sigue recibiendo esta información, se va a tener que actualizar una región de Makhnovka, evidentemente en el control del ejército ruso. No tenemos más actualizaciones relevantes de este punto. Los ucranianos constantemente están atacando las posiciones del ejército ruso en la retaguardia. Principalmente los ucranianos se enfocan en ataques a depósitos de combustibles, y en este caso un sistema de artillería Malva del ejército ruso fue descubierto por los ucranianos. Este es uno de los sistemas más recientes desarrollados por el ejército ruso. Tiene un rango muy amplio de acción.
Estamos hablando de aproximadamente 24 kilómetros. Este sistema de artillería podría tener un rango de acción de 24 kilómetros, lo que es bastante significativo. No se han visto muchos de estos sistemas, evidentemente, en la línea del frente. El ejército ruso los usa en sus regiones más seguras. Los ucranianos descubren esta posición y atacan en varias ocasiones con municiones de racimo y también con algunos misiles directamente este objetivo, y se han destruido como resultado de estos ataques probablemente este mismo sistema del que estamos hablando. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. En la región norte del río Ascol no tenemos información, pero ya algunos analistas militares de bastante renombre en la comunidad angloparlante nos comentan que el ejército ruso está preparando una operación a gran escala en toda la región de Kharkov. Esta parte en el norte del río Ascol es del Oblast de Kharkov, donde el ejército ruso, según esta información, según los análisis que ellos han hecho a esta operación de establecerse al otro lado de este río, hace parte de una ofensiva muy importante y a gran escala que se viene para el ejército ruso en la región de Kharkov. Un poco más hacia el sur de estas posiciones tenemos actualizaciones de mapeadores independientes como Zuriat Maps, donde ellos nos informan que el ejército ucraniano, como resultado de un contraataque, habría capturado un poco más hacia el norte las regiones de la misma ciudad de Kupiansk. Así que desde este punto aproximadamente hacia arriba los ucranianos han tomado el control de esta zona. Por ahora no hay imágenes que confirmen este avance. Contrario a estos movimientos, un poco más hacia el sur de esta misma región, en Kruglyakivka, el ejército ruso habría avanzado y estaría realizando una operación envolvente a las posiciones ucranianas que recapturaron hace unos meses ya Zagrisava. Zagrisava había sido capturada por el ejército ruso, luego los ucranianos contraatacaron, se establecieron en esta zona y ahora de los mismos mapeadores pro-ucranianos de Deep State llega la información de que el ejército ruso en dos direcciones está tratando de envolver las posiciones ucranianas en Zagrisava. Así que aproximadamente de esta forma podríamos decir es el movimiento del ejército ruso en esta región para nuevamente eliminar las posiciones ucranianas en este punto. Un poco más hacia el sur de esta misma dirección, tanto fuentes prorrusas como fuentes pro-ucranianas y algunas independientes confirman que el ejército ruso ha avanzado en Nadia, una muy pequeña villa en este caso. Vamos a ver la información geolocalizada que se tiene al respecto de esta posición. Esta es la información, mapeadores prorrusos, pero muy rigurosos con respecto a sus actualizaciones en el mapa. También tienen un equipo de geolocalizadores, como podemos ver. Esta es la imagen presentada por las fuentes ucranianas, donde se está atacando posiciones del ejército ruso. Este es el proceso de geolocalización, lo vemos aquí en este recuadro, y se ha establecido en este punto donde efectivamente los rusos han avanzado en esta dirección. En cuanto a nuestro mapa de referencia, esta información es la que está establecida agregándole la zona gris. Un poco más hacia el sur, en la región de Tierny, también vemos más presión del ejército ruso en esta zona, por ahora sin cambios importantes. Tenemos un pequeño informe de Zuriat Maps sobre la captura del ejército ruso de los bosques alrededor de Yampolovka. Estamos aquí en Tierny, nos vamos hacia el sur, esto es Yampolovka en los bosques, que ya habíamos visto esta información hace bastante tiempo. Zuriat Maps confirma que los rusos han capturado por completo este bosque. Aparte de esta información, ataques de drones del ejército ruso por las vías de reabastecimiento ucranianas, que son una tarea evidentemente muy importante para debilitar las defensas y las trincheras ucranianas en la línea de contacto. Varios ataques de drones, fuertes explosiones del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Esta es la información. Nos vamos un poco más hacia el sur. Tenemos gran actividad del ejército ruso reportada hoy alrededor de la dirección de Siversk, sin cambios importantes en el terreno, esto hay que afirmarlo. Varios compilados del ejército ruso impactando posiciones ucranianas. Aquí están las explosiones en esta imagen, donde primero se confirma el control y segundo
Es una actividad creciente que hemos visto en los últimos días en este punto. Tal vez los rusos estén a punto también de lanzar una ofensiva terrestre en esta dirección. También ha caído artillería del ejército ruso en Vernikamianska. Estas son las imágenes un poco más adelante. Mejor definición, más detalle sobre los objetivos. Esto es Vernikamianska, las viviendas que están bastante destruidas también como parte de los enfrentamientos. Se confirma justamente esta preparación de artillería del ejército ruso. Nos vamos ahora más hacia el sur. En Chezhov Yar no tenemos cambios relevantes, más ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, sin modificaciones en nuestro mapa de control de ninguno de los bandos. Nos vamos ahora hacia la región de Taresk. Hay muchas discusiones sobre esto. Hemos visto ya el optimismo de las fuentes ucranianas al respecto de esta situación. Hoy tenemos ataques del ejército ruso bombardeando las posiciones ucranianas. En otra parte de este video vemos justamente el proyectil que se mueve hacia esta posición. Vamos a repetir la imagen, ponemos atención en este punto. Aproximadamente en esta parte del video se ve el movimiento de un objeto bastante rápido que impacta y hace una nueva explosión. Es un combate cercano, es un combate urbano de los que, según las mismas fuerzas enfrentadas, es de los peores combates que se tienen porque no se sabe desde qué dirección te pueden disparar. Más ataques del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Al respecto de esto, quiero comentar información publicada por una fuente ucraniana que está en el terreno, que es muy famosa e influyente dentro del espectro ucraniano. Esta es la información oficial. Este es un canal de un comandante ucraniano y él nos tiene una información. Aquí está en ucraniano y aquí está en inglés. Él dice que en Taresk las cosas no son tan perfectas como algunos lo describen. Él dice, algunas personas escuchan algo y luego otras empiezan a mentir y de un momento se tiene que, de toda esta información, de todas estas fuentes que se van repitiendo y modificando la información, añadiéndole un poco más, se tiene de un momento a otro que la mitad de tareas ya estaría en manos del ejército ucraniano, pero las cosas, según él dice, están muy lejos de ser así. Sí, efectivamente, él reconoce que para los ucranianos ha habido un éxito, pero que no es tan inflado como algunos canales pro-ucranianos lo manifiestan. Volvemos a nuestro mapa de referencia, nos acercamos a esta pequeña región, habría quedado en el control del ejército ucraniano, se ha actualizado como resultado de estas imágenes que ya habíamos visto. Al respecto de esta zona no hay más información ni para el ejército ucraniano ni para el ejército ruso. Las cosas aquí son agradables. Los rusos han tenido un revés muy importante que hace parte, como ya lo han dicho algunos de ustedes, de un control parcial en distintos sectores que el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa nos confirmó como un control total. Con esta información, este mapa de referencia actualizó como si el ejército ruso hubiera capturado completamente toda esta zona. Y después de eso, ante las falencias para poder asegurar completamente este terreno, los ucranianos se han ido infiltrando paulatinamente, como lo vemos, hasta llegar al centro de Taresk. Nos vamos ahora hacia el sur de Pakrovsk. No hay muchas actualizaciones en esta región, pero es importante esta información donde los ucranianos reconocen una pérdida de control en Pieshana. Nos vamos entonces a Deep State, nos acercamos hacia Pieshana, nos devolvemos para ayer, esto es ayer y esto es hoy. Los ucranianos reconocen que el ejército ruso ha retirado sus posiciones. No solo estamos hablando de la zona gris, sino que la zona azul, que es la zona ucraniana, ha sido retirada por las fuerzas por el avance del ejército ruso en esta villa Pieshana.
En nuestro mapa de referencia lo que se muestra es que toda Pichana estaría en el control del ejército ruso, como se actualizó según las últimas geolocalizaciones y como la mayoría de fuentes prorrusas tiene establecido. No tenemos movimientos importantes en Kotlina, Udachna, Uspienovka, algunos ataques de artillería del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, pero sin movimientos significativos. En general, en los últimos días no ha habido mucho movimiento de las líneas del frente, a pesar de que algunos comentaristas de habla hispana se inventan algunas noticias sobre grandes ofensivas en Gerson, por ejemplo, o en distintas regiones. Lo que se tiene geolocalizado, lo que son los datos puntuales, es una ralentización total de los movimientos del ejército ruso en esta zona, donde su principal punto de ataque sería el noroeste de Velika Novoselowka. Acabamos de ver ataques del ejército ucraniano sobre movimientos del ejército ruso, vías de reabastecimiento que parten desde Selidava y se dirigen hasta la línea del frente. Este tipo de ataques son los que han afectado en gran medida al ejército ruso para reabastecerse y poder seguir presionando las posiciones ucranianas en esta región. Un poco más hacia el suroeste, acercándonos a Zaparilla, Svirna y Nadezhdinka. Tenemos reportes del ejército ruso asaltando en estos momentos Preobrazhenka. En los mapas prorrusos se informa que en estos momentos el ejército ruso está atacando en todas estas direcciones, probablemente para eliminar este bolsillo de Preobrazhenka, que de todas formas recibe resistencia ucraniana. Vamos a esperar por más información al respecto de la captura rusa de esta villa. Hemos visto en nuestro canal de Telegram, recuerden, el link está en la descripción del video, ya vehículos del ejército ruso pintados con letreros donde se informa que ellos se dirigen hacia Dnipropetrovsk. De hecho, hoy se ha confirmado por parte de los medios occidentales un ataque muy fuerte del ejército ruso a campos de entrenamiento ucranianos en el Oblast de Dnipropetrovsk. Vamos a las imágenes. Estas imágenes fueron publicadas por los medios aliados oficiales al Estado ruso, donde se identifica un campamento de entrenamiento de fuerzas ucranianas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una gran cantidad de punticos negros, son los soldados ucranianos. Después, en este campamento empiezan a caer misiles con munición de racimo. Esta es la imagen. Aquí están las explosiones de las municiones de racimo en toda esta región. Según los medios occidentales, este misil, este ataque directamente a las posiciones de entrenamiento, a las bases de entrenamiento del ejército ucraniano, habrían causado aproximadamente 150 bajas, dentro de las cuales 30 serían extranjeros, lo que sería un éxito muy importante para el ejército ruso en sus operaciones. Continuamos muy en la cercanía del Oblast de Dnipropetrovsk. Nos vamos al bolsillo Andriivka, Konstantinopol, que aún no se ha cerrado. Seguimos recibiendo información de ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en este punto. Movimientos, reabastecimiento, rotaciones del ejército ucraniano en, podríamos decir, la línea de contacto, que son descubiertos por los operadores de drones rusos. Imágenes fuertes donde las granadas se lanzan directamente hacia los soldados ucranianos heridos previamente también con drones para exterminarlos por completo. Más ataques del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en los edificios confirman que los ucranianos todavía tienen posiciones en esta región. Nos vamos ahora un poco más hacia el suroeste, en lo que es el punto de movimiento más importante del ejército ruso en estos momentos. Y antes de ir hacia estos avances que ya estamos viendo en nuestro mapa, esta información es muy importante. Una bomba FAB-3000 del ejército ruso habría demolido por completo las posiciones ucranianas de la brigada número 37, que evidentemente se preparaban para ir hacia la línea del frente. Estas son las consecuencias. Toda esta parte del edificio queda completamente destruida. Detengamos aquí el video. Vamos a el inicio. Este es el edificio en una forma de C invertida. Según lo muestra la imagen, la bomba cae aproximadamente en este punto, no encima del edificio como tal. Veamos. Aquí está.
toda esta región del edificio es completamente desaparecida después de la explosión. Muy fuertes ataques del ejército ruso en una dirección que es importante. No solo esto es un ataque para destruir a las fuerzas ucranianas antes de llegar a la línea de contacto, sino también una preparación para tomar toda esta villa. Esto sería lo más importante. Ya los rusos con sus aviones, vemos que esto es una bomba FAB, están impactando este pueblo Kamar, que es el objetivo, el siguiente gran objetivo del ejército ruso, avanzando hacia el norte del río Mokryal. En Dnipro Energia, la pequeña villa donde el ejército ruso básicamente está hacia el sur, al lado izquierdo de la ribera del río Mokryal. Tenemos también ataques del ejército ruso sobre posiciones y sótanos donde están las fuerzas ucranianas. Estas son las imágenes grabadas desde distintos ángulos del ejército ruso impactando estos puntos. Podemos entender que el ejército ruso capturando Skudna tiene la posibilidad de acercarse directamente a toda esta ribera. Básicamente, si prolongamos un poco más el control del ejército ruso, aproximadamente la situación es de esta forma. También nos movemos un poco más hacia el oeste, hacia el norte de Burlatska, donde los ucranianos nos dijeron que no había más fortificaciones. Tenemos más avances del ejército ruso confirmados por Suryat Maps. También tenemos probablemente imágenes de archivo del ejército ruso impactando las antiguas posiciones ucranianas en Burlatska. Todas estas operaciones dieron como resultado la captura total, que ya ha sido geolocalizada, y esto lo tenemos que tener presente. Movimiento de tropas ucranianas se establecen en un edificio. Los rusos descubren este punto y empiezan a atacar con su artillería. Veamos, probablemente esto sea la retirada, las horas finales de estas tropas ucranianas dentro de Burlatska. Después de la fuerte preparación del ejército ruso, vino la captura total de esta villa. Asimismo, Privilnae está completamente en el control del ejército ruso y hoy es completamente confirmado por imágenes que nos publica la brigada número 141 del ejército ucraniano sobre posiciones del ejército ruso en Privilnae, algunos soldados dispersos en el terreno siendo atacados por drones del ejército ucraniano. Estas son las imágenes completamente geolocalizadas en este punto, y con estas imágenes se permitió la actualización total de Privilnae en el control rojo. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. En Guliái-Polie tenemos también ataques de bombas FAB del ejército ruso. Esta villa también va a ser importante y los rusos la quieren capturar y probablemente lo hagan. Las operaciones continúan en todo el terreno. Los rusos están atacando posiciones logísticas del ejército ucraniano en esta zona. No es muy constante la actividad en este punto, pero vemos que se enfocan también en Guliái-Polie. También hemos tenido muchas actualizaciones de enfoque, principalmente de drones en Ariehav. Y si nos movemos hacia la cercanía de Kamianska, tenemos nuevamente más actualizaciones del ejército ruso acercándose hacia Sherbaki, esta pequeña villa y vía también que dirige hacia Ariehav al este y hacia Kamianska al oeste, donde acercándonos un poco más a la última captura del ejército ruso, Pitihatki. Hacia el norte de Pitihatki los rusos han estado enfocados en los últimos 2 o 3 días. Tenemos ataques de bombas FAB y también ataques de drones del ejército ruso sobre la villa de Stepova, la cercanía de esta misma villa. Este es un BMP-2 del ejército ucraniano que ha sido detenido en este punto y después atacado por los drones guiados con fibra óptica. Esta es la imagen. El vehículo está completamente inactivo a pesar de tener sus puertas cerradas. Es probable que los ucranianos ya lo hayan abandonado como resultado de un primer ataque de drones. Después tenemos estas imágenes y combustión secundaria de este vehículo que confirmaría su destrucción total. Muy buena calidad de video. Vemos la combustión secundaria en el vehículo que probablemente ya había sido abandonado por los ucranianos.
Nos vamos ahora hacia la dirección de Jersón. No tenemos actualizaciones relevantes en esta zona. Ataques de drones del ejército ruso y ataques de drones del ejército ucraniano, como es común. En este caso, estas son las imágenes de los ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. Vemos aquí están los garajes de donde salen los soldados ucranianos completamente reconocidos. Esto es un soldado, es innegable que sea un soldado. Y después de eso tenemos los ataques de drones del ejército ruso sobre esta misma posición. Aquí tenemos finalmente la explosión que sirve para confirmar el impacto en esta posición sin conocer sus resultados. Tenemos algunos reportes en la cercanía del importante puerto de Odessa del estado ucraniano en estos momentos, donde según alguna información no le daría mucha credibilidad a este tipo de reportes. El ejército ruso habría destruido un barco que traía justamente armas de Inglaterra para Ucrania y los rusos habrían atacado este vehículo con un Iskander M. Digo lo de la credibilidad no porque los rusos no sean capaces de hacerlo, no tengan efectivamente los medios para hacerlo, porque los tienen, sino porque simplemente es un artículo en un medio de comunicación sin la más mínima prueba, sin ningún tipo de fotografía o imagen que nos pueda comprobar esta acción. Es cierto que el ejército ruso constantemente ataca este puerto, donde constantemente también tenemos llegada de muchos barcos de la OTAN para abastecer el frente ucraniano. Probablemente vamos a ver más movimiento en esta frontera, también en la frontera ucraniana con Polonia tengamos más movimiento y más reabastecimiento ucraniano directamente de la producción europea. En cuanto a la información sobre el reabastecimiento, el aporte de los Estados Unidos a Ucrania, quiero comentar esta noticia donde hay una posibilidad, simplemente es una posibilidad. ¿Qué sucede? Los Estados Unidos ha contratado ya 30 billones de dólares, evidentemente, en armas para Ucrania, en un acuerdo que tiene como punto de terminación el 2027. Durante la administración de Biden, los Estados Unidos firmó con Ucrania un acuerdo para seguir enviando armas por un valor de 30 billones de dólares que tiene como vigencia hasta el 2027. En estos momentos, Trump no ha detenido este acuerdo, cosa que está completamente bajo sus facultades, y en esta noticia lo que se dice es la posibilidad y el impacto que tendría esto sobre el ejército ucraniano. Es decir, está completamente seguro que hasta el 2027 los Estados Unidos van a continuar enviándole armas a Ucrania. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, me ayudaría muchísimo. Compartir el video, considerar cualquier tipo de donación también sería una ayuda significativa. Y hasta luego. Gracias por ver.